Luego de varias semanas de versiones nuevas de iOS 16 sin prácticamente nuevas funciones, Apple nos ha sorprendido con iOS 16.4, la cual trae un sinnúmero de cambios y nuevas funciones, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que trae esta versión beta. Así que comencemos. Una de las mejoras que yo creo que muchas personas quieren ya tener en su teléfono son los nuevos emojis. Y ahora con iOS 16.4 tendremos un emoji como de una carita como perdida, nuevos colores para los corazones, más animales como un ganso, eso parece como en Puerto Rico decimos un chango, quizás un pequeño, ¿verdad? O este tipo de pequeño pájaro negro. También tenemos un agua viva, jacinto, jengibre, un abanico, una peinilla, una flauta, maracas y sin duda alguna el más importante, una mano diciendo como que ya para quizás, o háblale a la mano, para que entonces puedas utilizar estos emojis en tus mensajes de texto, WhatsApp y mucho más. Para aquellas personas que tienen un iPhone 14 Pro o Pro Max, sin duda alguna debes saber que quizás la pantalla siempre activa gasta un poco de batería más, y ahora cuando vayas a la parte de configuración y vayas entonces a la parte de batería, vas a poder ver exactamente cuánta batería está gastando la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio. Aquí, como pueden ver, he gastado por lo menos en las últimas horas 4% de mi batería solamente en la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio, para que entonces tengas un poco de más información sobre cuánta batería estás gastando en esa función de poder tener la pantalla siempre activa. Apple no tan solo se quedó en simplemente poder mostrar la batería que gasta esta función, sino que también ahora en la parte de enfoques vas a poder controlar cómo se activa o se desactiva esta pantalla siempre activa dependiendo del enfoque. Así que, por ejemplo, aquí tengo yo un enfoque enfocado, valga la redundancia, en ir al gimnasio. Pues entonces puedo ir aquí a la parte de agregar un filtro y puedo tener acceso aquí en la parte inferior a la pantalla siempre activa, para que, por ejemplo, puedo decirle al teléfono que cuando activo este enfoque para ir al gimnasio, pues que entonces se mantenga apagada o encendida esta pantalla activa, para que tengas más control de cómo es que funciona esta función dependiendo del enfoque que quieras activar. Con la llegada de iOS 16.2 se suponía que la aplicación o el sistema de casa inteligente de Apple, que utiliza el formato de HomeKit, estaría teniendo una nueva arquitectura para que entonces funcione con mucha más estabilidad y que no tenga muchos problemas, pero parece que Apple no estaba muy lista para lanzar esa función y la tuvo que atrasar. Pero ahora finalmente con iOS 16.4 estará llegando esta nueva arquitectura para entonces que tu sistema de casa inteligente funcione mucho mejor. Se supone que aquí me aparezca una opción de que aquí está en la parte de poder mejorar esta nueva arquitectura. Aquí puedo ir aquí y conocer más información y entonces actualizar cómo es que funciona detrás de bastidores este sistema de casa inteligente de Apple, para que entonces sea un poco más confiable y que el rendimiento sea mucho mejor. Desde hace ya mucho tiempo podemos añadir aplicaciones web directamente en nuestra pantalla de inicio, como tenemos aquí esta del servicio de juegos en la nube de Xbox. Puedo ir aquí hasta la parte inferior para añadirlo como una aplicación web en mi pantalla de inicio. Aquí lo tengo ya disponible. Pues ahora con iOS 16.4 estas aplicaciones web van a poder tener la función de enviarte notificaciones sin que tengan que ser una aplicación. Esto sin duda alguna es sumamente útil para que, por ejemplo, puedas añadir una aplicación web de Facebook o Instagram o cualquier otra página web que tú sigas, y entonces puedas recibir notificaciones aunque sea simplemente una página web, para que entonces quizás puedas ahorrar un poco más de espacio y de almacenamiento en tu iPhone, porque entonces puedes añadir simplemente un enlace del servicio de Facebook o de Instagram en vez de tener que descargar la aplicación, que obviamente ocupa mucho más espacio. Cabe la pena recalcar que esta función, aunque ya está disponible en iOS 16.4, depende de los desarrolladores de estas páginas web para que entonces añadan esta función de enviar notificaciones aunque sea una página web. Así que ten eso en consideración si es que piensas añadir esto una vez entonces iOS 16.4 llega al mercado. De forma similar, iOS 16.4 abre la posibilidad para que otros navegadores, como aquí por ejemplo el de Chrome, nos permita también añadir páginas web
como aplicaciones web directamente en nuestra pantalla de inicio, aunque por el momento esta función no está disponible porque obviamente todavía está en beta, así que Chrome y otros navegadores no pueden activar esa función en su navegador, pero se supone que cuando llegue iOS 16.4, si prefieres utilizar Chrome o Firefox o lo que sea, pues entonces también vas a poder añadir enlaces a aplicaciones web de ese navegador directamente en la pantalla de inicio. Hablemos ahora del cambio más grande que traerá iOS 16.4, y es que cuando entonces vayamos aquí a la parte de configuración, la parte de general y la parte de actualización del sistema operativo, vamos a poder ver ahora una opción de ir a la parte de actualizaciones beta, y entonces podemos entrar ahí y seleccionar fácilmente entre si queremos la versión de desarrollador, si queremos la versión pública de iOS 16, la versión prueba, o si queremos simplemente desactivar el hecho de tener que recibir estas actualizaciones beta del sistema operativo. Esto entonces significa que llegará el fin de compartir los perfiles como hemos estado haciendo ya por muchos años, que vas a una página web, descargas ese perfil, lo instalas en tu teléfono y entonces puedes tener acceso a la versión beta de desarrollador en tu iPhone. Ahora este proceso estará enlazado a tu cuenta de desarrollador, así que tendrás que pagar una cuenta de desarrollador para poder tener acceso a las versiones beta de iOS 16 o de las próximas versiones de iOS 16. Así que eso va a ser un cambio bastante grande. Si quieres entonces en un futuro probar versiones de prueba de iOS, pues entonces tendrías que esperar a las versiones betas públicas, ya que entonces las versiones para desarrolladores estarán vinculadas a la cuenta de desarrollador, que tiene un precio de más o menos $100 anuales. Apple sin duda alguna quiere ponerle fin a ese proceso de que todas las personas tengan acceso a estas versiones beta. El año pasado vimos como una de las páginas más grandes que distribuyen estos perfiles la cerraron porque obviamente estaban haciendo algo ilegal, así que yo creo que este es el próximo paso para detener esta práctica de que muchas personas tengan acceso a estas versiones de desarrollador beta. Dejando a un lado esa triste noticia, vayamos entonces otra vez aquí a la parte de configuración, la parte de general, y cuando vamos aquí a la parte de información de tu iPhone, podemos ir aquí a la parte de cobertura y ver entonces el estado de la cobertura de nuestro iPhone. Podemos ver que tenemos, por lo menos en mi caso, que pago por Apple Care Plus, tengo acceso a daño accidental, robo y pérdida, servicio de hardware, reemplazo súper rápido, acceso prioritario y mucho más. Aquí entonces vas a poder saber el estatus, por ejemplo aquí de mi Apple Watch, pues ya es un poquito viejito, así que no tiene ningún acceso al sistema de cobertura de garantía, y puedes ver entonces aquí los demás equipos de Apple que tengas para que puedas ir a un solo lugar y ver cuál es el estatus de la garantía de tus dispositivos. Este cambio es uno mínimo, pero si eres de aquellas personas que está pasándose a utilizar la red social de Mastodon porque te cansaste de cómo es que funciona Twitter, pues ahora finalmente cuando envíes un enlace de Mastodon utilizando el servicio de mensajes de Apple, iMessage, ahora finalmente vas a poder tener acceso a una vista previa a ese enlace que compartas, así como ya este sistema de mensajes de Apple hace con enlaces de Twitter, Facebook, Instagram y más. Esta nueva función solamente va a estar aplicando por el momento a los clientes de T-Mobile en Estados Unidos y seguramente también Puerto Rico, y es que ahora cuando vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la parte de red celular y vamos aquí a la parte de opciones, podemos aquí ir a la parte de 5G, en este caso de este teléfono, y podemos ver que tenemos una nueva función llamada 5G independiente, o en inglés 5G Standalone, y esto entonces significa que es un nuevo formato de las redes 5G de esta compañía de T-Mobile que permite velocidades de hasta 3 gigabits por segundo directamente en un teléfono. Esta función por el momento solamente está disponible en dispositivos Android, pero seguramente con el pasar del tiempo T-Mobile y Apple seguramente harán alguna colaboración para actualizar ese sistema para que funcione en los iPhones, pero por el momento no funciona, pero estamos bastante emocionados de tener un poco de mejor velocidad de datos
en nuestro teléfono. Este nuevo cambio de iOS 16.4 no lo puedo mostrar, pero ahora con el sistema de mensajes de texto utilizando el sistema de conexión satelital, ahora cuando estés buscando ese satélite, Apple te estará mostrando la información de cuándo es que llega el próximo satélite por tu área para que puedas saber cuántos minutos u horas faltan para que entonces ese satélite esté por encima de ti, para que entonces puedas utilizar ese servicio de mensajería de texto de emergencia utilizando una conexión satelital. Apple con iOS 16.4 sigue la preparación para lanzar una nueva función en la parte de la billetera digital de tu iPhone, específicamente para aquellas personas que tengan la tarjeta de crédito de Apple, y es que entonces Apple se estará convirtiendo en una especie de banco, ya que permitiría tener una cuenta de ahorros que pagaría intereses por el dinero que coloques en esa cuenta. Ya la compañía empezó a añadir información de los números de ruta, número de cuenta y mucho más, pero por el momento no sabemos cuánto será el interés que estará pagando esta cuenta de ahorros para aquellas personas que depositen dinero en esa cuenta. Siguiendo el tema de la parte de la billetera digital, con iOS 16 llegó la función de poder monitorear aquellas compras que hagas utilizando Apple Pay para que entonces puedas saber cuándo es que llega ese envío. Pues ahora cuando añadas un nuevo widget vas a tener acceso a uno nuevo enfocado en los pedidos que hagas utilizando Apple Pay, así que puedes añadir este widget a tu pantalla de inicio para que aquellas compras que hagas con Apple Pay y permitan este sistema de rastreo pues puedas mantenerte al tanto de cuándo es que estarán llegando desde tu pantalla de inicio. Y con eso hemos hablado de la gran mayoría de los nuevos cambios y nuevas funciones de iOS 16.4, pero ¿cuándo entonces se espera que llegue esta versión del sistema operativo para todas las personas fuera del estado beta? Se supone que esté llegando en la primavera, y la primavera empieza después a finales de febrero y llega a marzo, abril, etcétera. Yo creo que en el momento que nos encontramos en esta primera versión beta, diría que esta versión final de iOS 16.4 estaré llegando quizás en algún momento a principios de marzo o mediados de ese mes. Así que sigan pendientes a este canal para que no se pierdan todos los detalles de esa nueva actualización. Ahora sí, luego de eso hemos hablado completamente de todo lo que tienes que saber de iOS 16.4. Déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció esta actualización, cuál de todas estas funciones es tu favorita. Déjamelo aquí en los comentarios y con gusto trataré de hablar con ustedes. Así que también, si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video, hasta luego.